Iniciamos un ciclo dedicado a la mente, a tu mente. Sintonizanos en la red y volvete loco con Radio Novo. Compadrito, ¿qué pasa? Con el chambergo en la frente, hace ondular las caderas en un corte magistral. Hola, audiencia de Radio Novo, ¿cómo están? Les habla Delia Cis, la locutora. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro psicólogo y sexólogo Bruno Ferreira. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Delia. Y bueno, aprovecho para enviar un saludo a todo el equipo de producción de Radio Novo y por supuesto a toda la audiencia, a todas las personas que nos escuchan desde diferentes partes, desde diferentes lugares y locaciones y países. Y bueno, espero que se encuentren bien, más allá de todo este tiempo que nos ha tocado, que nos está tocando vivir, este tiempo tan excepcional, fruto, por supuesto, de todo el tema de la pandemia y todo lo que se ha pasado estos últimos meses. Y razón de más como para que, bueno, nos tomemos todos un merecido descanso y una desconexión, en cierta forma, que nos permita reiniciar el año, retomar este año de otra manera, ¿no? Con otras energías, pese a todo. Y esto, bueno, tiene que ver mucho con el tema que vamos a plantear hoy y del cual les proponemos hablar a continuación. Bueno, Bruno, vamos a desarrollar lo que nos preguntaba la audiencia de Radio Novo, que era sobre los tan famosos ataques de pánico. Porque no solamente la persona grande tiene ataques de pánico, sino adolescentes y niños. Nos preguntan cómo controlar un ataque de pánico, cómo curar los ataques de pánico, sobre todo de forma natural, nos preguntan. Bueno, antes que nada, Delia, tendríamos que diferenciar a qué nos referimos con ataque de pánico. Porque el ataque de pánico también lo podemos diferenciar de lo que sería un trastorno de pánico o inclusive una fobia. Son cosas que, bueno, aparentemente tienen puntos en común o que mucha gente tiende a confundirlas, pero que son diferentes y tienen diferentes motivaciones. El ataque de pánico como tal sería como un miedo, un pánico, un terror inclusive difuso, que puede sentir alguien, una persona, frente a una situación también indefinida, es decir, no tiene por qué haber un objeto que la desencadene ni una situación concreta. Por ejemplo, una persona puede sufrir un ataque de pánico en el momento de salir de su casa, o puede ser mientras está en un centro comercial, o puede ser cuando está simplemente durmiendo. Inclusive hay gente que se despierta con grandes niveles de ansiedad, inclusive de angustia. Y bueno, y todo esto tiene que ver justamente con distintas expresiones del ataque de pánico. El ataque de pánico tiene, llamémosle, síntomas que son más, entre comillas, físicos, como puede ser una sudoración, una taquicardia, un mareo, inclusive dolores de cabeza, etcétera, y manifestaciones más específicamente psicológicas. Si bien, obviamente, todo está interrelacionado, lo separamos un poco como para poder entenderlo un poco mejor, y manifestaciones más de tipo psicológicos, como puede ser esto de lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, una ansiedad difusa que no responde a algo en concreto, o un temor que puede, bueno, transformarse en mucho miedo, en terror, inclusive, que hace que la persona se congele o se quede congelada si está en un lugar público, por ejemplo, en un centro comercial, lo que decía antes, puede inclusive sentir que está haciendo, que puede ser atacada de alguna manera, es decir, inclusive puede empezar a hacer otro tipo de síntomas, inclusive hasta gente que manifiesta, o que hay inclusive casos de personas que se han inclusive hasta desmayado, les ha bajado la presión, etcétera. Bien, esto es lo que sería un ataque de pánico como tal. Ahora bien, esto para que las personas que nos están escuchando se queden tranquilas, no es algo muy común, es decir, no son casos tan fácilmente encontrables. Lo que sí pasa muchas veces es que las personas, o muchas personas, tienden a llamarle ataque de pánico, bueno, a determinados aspectos que tienen que ver con el ataque de pánico, como puede ser, bueno,
una especie de sensación de angustia o una sensación de miedo en una determinada circunstancia, un determinado lugar, o un no querer ir a un determinado lado, o una fobia por no hacer o no estar en determinada situación, y el tener que enfrentarla les genera también ansiedad o les genera una situación displacentera. Y llegado a este punto, bueno, tenemos que diferenciar lo que es el ataque de pánico de otras situaciones similares, como puede ser el trastorno de pánico o como pueden ser las fobias. ¿Qué diferencia habría entre un ataque de pánico y un trastorno de pánico? Bueno, el trastorno de pánico ya sería, esto está inclusive definido por los manuales estadísticos, etcétera, ¿no? Los que manejamos tanto psiquiatras como psicólogos, como el DSM-5, etcétera, ¿no? Los manuales internacionales para el diagnóstico de este tipo de situaciones, ¿no? El trastorno, en este caso, digamos, de pánico, a diferencia de lo que es el ataque de pánico, ya sería cuando ese ataque de pánico ya se vuelve más periódico, es decir, más repetitivo, es decir, cuando en una situación o en un periodo determinado de tiempo se da más de uno de estos ataques de pánico. Entonces, bueno, ya ahí estaríamos de repente hablando de un trastorno como tal, digamos, ¿no? Es decir, como que ya tiene como una especie de, digámoslo así, de correlación en el tiempo. Y luego tenemos otra situación que mucha gente podrá decir, bueno, ¿qué diferencia hay con lo que son las fobias? Que tiene que ver con algo que está muy cercano al ataque de pánico, en este caso las fobias, pero que responden a otras causas, ¿no? Una fobia como tal la podríamos definir como, digamos, a simples rasgos, la podríamos definir como un miedo irracional a algo, a una situación, a un tipo de relación, a un espacio físico, a un objeto, etc. Pero es un miedo irracional. ¿Por qué es un miedo irracional? Porque muchas veces no va acompañado de una experiencia previa o de una situación traumática previa en relación a ese objeto. Por ejemplo, una fobia puede ser una fobia a los perros, una fobia a las arañas, una fobia a la altura, a los lugares encerrados, a los lugares abiertos, como el tema de la agorafobia. Puede ser una fobia de tipo sexual. Hay mucha gente que tiene fobias que no es lo mismo que inhibición, tiene fobias que son de tipo sexual, o fobias más de tipo social, personas que bueno que no soportan, no les resulta extremadamente difícil estar en un lugar público o tener que hablar en público, o bueno, simplemente estar en un evento social del tipo que sea, un cumpleaños, una fiesta, lo que sea, ¿no? Ahora bien, esta situación es diferente en parte al ataque de pánico. ¿Por qué? Porque como hablamos antes, en el ataque de pánico hay una sensación, un temor difuso que no se desencadena necesariamente a partir de ningún estímulo, ¿se entiende? Mientras que en la fobia sí. En la fobia tiene que estar ese objeto llamado fóbico o esa situación o ese lugar, de manera tal que si eso no está presente, la fobia no, digamos, hace su aparición, o la sintomatología de la fobia no hace su aparición. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, supongamos que alguien tiene fobia a las alturas. Bueno, la persona que tiene fobia a las alturas va a tratar, al igual que con cualquier otro tipo de fobia, de no exponerse a esas situaciones, y se empiezan a desarrollar lo que se llaman conductas evitativas. Es decir, la persona trata de, bueno, si tiene fobia a las alturas, de no subir a lugares altos, o si está en un edificio alto, bueno, trata de alejarse de las ventanas, etcétera. Si es la fobia a un perro, bueno, trata de alejarse de los perros, o de una araña, o de los espacios abiertos, como hablábamos antes, etcétera. Es decir, que de alguna manera la persona logra controlar esa reacción. Eso no quiere decir que sea más sencillo o más llevadero, una fobia que un ataque de pánico. Lo que ocurre es que la persona, bueno, aprende, digamos, a identificar y a aislar aquel objeto que le genera la fobia, ¿verdad? O situación, y bueno, y trata de evitarla en la medida de lo posible. Esa sería un poco la diferencia entre los distintos cuadros. Lo que sí tienen en común
y un poquito como redondeando, tiene que ver con, por supuesto, la ansiedad y el estrés. Lo cual en esta época, en tiempos de pandemia, por supuesto, es algo como mucho más cotidiano, es decir, casi todas las personas hemos estado y han estado en general sometidas a niveles de estrés, yo diría que inéditos, ¿no? O situaciones de ansiedad inclusive inéditas, por distintos motivos, por lo que es específicamente la pandemia, por el temor al contagio, todo lo que tiene que ver con el temor al contagio, por ejemplo, también potencia determinado tipo de comportamientos más de tipo obsesivo, o también digamos refuerza todo lo que tiene que ver con la fobia, ¿no? La fobia del contacto, por ejemplo, en tanto, bueno, el virus se transmite por superficies, por ejemplo, bueno, todas aquellas personas que ya de antemano y mucho antes de todo esto ya tenían fobia de contacto o al tocar o al ser tocadas, en fin, personas que permanentemente están obsesionadas con la higiene más allá de lo que es necesario, evidentemente, bueno, este tipo de situaciones refuerzan esos comportamientos. Por supuesto los ataques de pánico también, porque una persona que tenga cierta predisposición a tener alguna situación de ataque de pánico, sin que sea un ataque en sí, sino determinados sentimientos o pensamientos que la hagan pensar que está frente a un ataque de pánico, indudablemente en situaciones en las cuales hay un estrés sobreañadido o una situación de ansiedad, un elemento ansiógeno añadido, digamos, como puede ser el tema de la pandemia, o el temor a que un familiar se infecte, o el temor a quedarse sin trabajo, o quedar en el paro, o bueno, que se termine el paro, en fin, una serie de situaciones que hacen que evidentemente el caldo de cultivo esté mucho más preparado para el desarrollo de una fobia o de un ataque de pánico. Esto un poco en síntesis. Hasta aquí la respuesta de nuestro psicólogo y sexólogo Bruno Ferreira. Bruno, te agradecemos mucho y en cualquier momento estamos tocando, analizando otro tema apasionante y que la audiencia de Radio Novo les interesa y mucho. Chao, hasta cualquier momento. Iniciamos un ciclo dedicado a la mente, a tu mente. Sintonizanos en la red y volvete loco con Radio Novo.